pareciera que solo fueron dirigidos por muchos años hacia la primaria. Y eso pues se ve en los números de, digamos, un gran porcentaje de cobertura de preprimaria y la grada que se da cuando se pasa a los básicos. Entonces hay un divorcio muy grande entre la educación primaria y la educación básica. Es más, los nuevos esfuerzos se están haciendo en reforzar la primaria y los básicos han quedado como relegados. Y ese es un problema porque todo lo que uno aprende en la primaria termina de alguna manera reflejándose o consolidándose esos conceptos o ese aprendizaje en los básicos. Justamente por eso es que en los básicos empieza a ser importante maestros como especializados. No se puede tener maestros todólogos en los ciclos básicos. Entonces ya es otra calidad, ya son conocimientos más específicos, ya demandan mucho más maestros, digamos, por alumno en el tema de los básicos. Y entonces, sí creo que el ministerio ha cerrado los ojos a la problemática de los ciclos básicos y es un tema que se debe de tomar en cuenta porque la primaria sin el refuerzo de los básicos se pierde. Es decir, tener sexto primaria en el fondo no es garantía de procesos de aprendizaje. Tener un tercero básico sí te permite de alguna manera mucho más fácil entrar a áreas técnicas y aprendizajes más rápidos. Y para poder... Digamos, las dinámicas de contratación y los procesos que tiene establecido el ministerio están enfocados justamente en primaria. No hay procesos específicos para contratar en secundaria y entonces sí debiera de plantearse esa separación entre los maestros de primaria y secundaria en los procesos de contratación. Y acá más que en primaria, aunque en primaria es igual de importante, esos procesos de aceptación o de reclutamiento de maestros sí deben de tener como un puntaje mayor las habilidades técnicas. Digamos, incluso para los de primaria, pasar el examen de oposición que se hace termina siendo un puntaje muy poco. Pesa más en lo que uno escribe en el currículum que el papel aguanta con todo. Pero uno tiene que demostrar de alguna manera antes de entrar que lo que está puesto en su papel de vida es cierto, ¿verdad? Entonces, el reto es un proceso de selección de maestros más específico. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un hoyo muy grande, porque para contratar maestros especializados, podríamos contratar ingenieros químicos, podríamos hablar de ingenieros civiles, de personas que quisieran dar clases y que ya tienen armada una carrera técnica o un área específica, pero como no son pedagogos, no les dan entrada al ciclo básico. Entonces, que un ingeniero tenga ya la categoría de ingeniero, ya tenga 6, 8 años de estudio, pero que le falte la pedagogía, eso genera una barrera muy grande para la secundaria. Entonces, lo que hay que hacer es abrir ese gap en los procesos de contratación y darles 2 o 3 años para que de forma individual ellos se capaciten en los temas, digamos, pedagógicos para poder quedarse con su plaza 011. Es decir, sí habría que abrirles un compás de 1 o 2 años para que cierren las especializaciones de pedagogía. Porque nadie va a estudiar pedagogía siendo ingeniero, o es muy difícil si no tiene la plaza. Entonces, igual competimos en el mercado con otras profesiones. Entonces, para atraer esos talentos, esas personas que tienen ganas de dar clase o que les gusta la idea de ser docentes y de vivir de eso, pues estos 2 años podrían ser muy funcionales para llenar tantas áreas de los institutos tecnológicos o básicos, ¿verdad? Procesos de, digamos, la normativa para contratar maestros, que viene incluso desde la convocatoria para plazas, está plasmada en acuerdos gubernativos. Es decir, los ministros y el presidente, o la ministra en este caso, y el presidente tienen
como esa facultad. El problema es que termina politizándose un poco y pesan los intereses dentro del ministerio, y un interés muy poderoso es el magisterio. Pero como obviamente son temas que urgen para complementar la educación, la primera vía tiene que ser vía la Comisión de Educación, empezar a exigir estos tipos de acuerdos y buscar un acuerdo entre la comisión y el ministro para que surja un acuerdo gubernativo. Esa debe ser la línea de corto plazo. Ahora, también hay que discutir en la comisión, porque eso no se va a dar en el ministerio, hay que discutir en la comisión un acuerdo o una ley que lo que busque es dejar las bases para los procesos de oposición. Es decir, darle más peso al examen, quitarle peso al papel, darle más peso a la entrevista, e incluso se podría hablar de unos procesos dentro del aula, es decir, que prueben 1 año o 2 años para que quede firme la contratación. Eso tiene que venir desde el Congreso, porque dentro del ministerio, a mi parecer, no va a pasar. Pero de la comisión sí puede influir mucho en el corto plazo en presentar una iniciativa técnica a la ministra o al ministro que pueda estar para que se genere un acuerdo gubernativo que permita agilizar estos procesos de contrataciones de técnicos o maestros especializados en las áreas básicas. Y digamos, ¿por qué en comisiones anteriores o por qué tradicionalmente el Congreso no se ha manifestado en ese proceso específicamente o en fortalecer ese proceso de reclutamiento y selección? ¿Cuál es su opinión? Bueno, porque de las, digamos, 10 personas que tú atiendes en temas de educación, que llegan a tu despacho a ver temas de que no les han pagado, temas de promoción, temas de todo, pues te digo, 8 o 9 son problemas del ciclo primario, no del ciclo básico. Yo he recibido del ciclo básico de 10, o digamos que he hecho, 1 o 2 temas del ciclo diversificado. Entonces, obviamente, a la comisión se la comen los análisis, las quejas sobre la primaria y los pagos o los problemas típicos del ministerio en temas de primaria. Entonces, en lo que va del año, por ejemplo, la comisión nunca ha discutido el tema de ciclos básicos. Se discute justamente qué va a pasar con la primaria. En el préstamo de 1.500 millones de quetzales que se aprobó en el 2016, 150 millones de dólares, perdón, y todo es un componente para primaria y preprimaria específicamente. No hay componentes para el tema de la educación superior. Entonces, obviamente, la necesidad que sigue habiendo de expandir la primaria y la preprimaria, que ahora, por cierto, parece que la preprimaria ya es obligación, ¿verdad? Cuando hace algunos años, pues, eso era tarea de las mamás y de las abuelitas. Hoy, ya entrar a primero sin haber pasado un par de años antes en la escuela ya se convierte en una desventaja por diversos estudios que se han hecho. Y culturalmente, como las mamás ahora trabajan, pues es un gran alivio que los niños pues puedan ir a una escuela durante la mañana. Bueno, todos esos cambios han generado una presión mucho más fuerte para la preprimaria y la primaria que para el ciclo básico. Entender el link o la unión que hay de los conocimientos que uno obtiene en sexto y cómo el ciclo básico es como el que permite ir uniendo todos los cables, todos los conceptos, que es lo que le permite a uno una vida laboral mucho más fácil. Incluso una vida, digamos, incluso como ciudadano más informada, porque es en ese tiempo donde uno ya empieza a formarse sus propios conceptos, digamos, donde uno deja de ser niño y empieza ya a pensar por cuenta propia. Entonces, esos años terminan siendo muy importantes, incluso para las actividades deportivas y complementarias de la vida del estudiante. El problema es que en Guatemala, ya a la edad de 12, 13 años, que a uno le tocaría pasar al primer ciclo básico, pues ya empiezan muchas veces a ser
mano de obra o fuentes de ingresos para las familias. Entonces hay un gran esfuerzo por la primaria, pero ya en la secundaria empieza a haber una tentación muy grande de salir a trabajar, tanto del joven como de los papás, para que ayude en la familia. Entonces eso es una complicación. Si vemos, por ejemplo, en las ayudas sociales, el tema del ciclo básico está desperdiciado, o sea, está no apoyado, porque en la primaria y preprimaria hay comida, pero ya en el ciclo básico no hay ningún apoyo. Por ahí existió un apoyo, en algún momento, del bus para pagarle a los estudiantes un bono de transporte, el cual también ha ido desapareciendo, ya no se da en todas las escuelas y es un apoyo solo para el área urbana. Entonces el área rural ha quedado muy abandonada en temas de ciclos básicos. El presupuesto no contempla, el presupuesto de ingresos propios, digamos, de fuente de impuestos, no contempla ninguna construcción de edificios básicos. Por ahí hay un préstamo alemán, de un banco alemán o de una cooperación alemana, que sí contempla la construcción de algunos institutos tecnológicos en Baja Verapaz y Alta Verapaz. Pero cuando lo comparas con los esfuerzos en primaria, termina siendo muy pequeño. No podemos desligar la primaria de la secundaria y ese creo que es un gran problema, porque termina siendo un desfase y termina siendo sobre todo como creer que la meta es la primaria. Para muchos padres de familia la meta es el ciclo básico, ya la carrera técnica o sus estudios, ya si quiere ser maestro, bachiller, perito contador, eso ya es como aparte. Entonces sí tenemos que hacer un gran esfuerzo de entender que la educación termina a los 18 años, pues con tu bachillerato y que ya la carrera propiamente dicha es la universitaria. Ahí hay un gran esfuerzo que hacer por cambiar en Guatemala, pero si ignoramos el ciclo básico, pues no nos va a ir muy bien.